¿Qué es y cómo entra en juego el libre albedrío? Creo que si plantas una semilla de manzana en la tierra, no puedes cosechar plátanos ahí, ¿verdad? Va a ser una manzana, pero a través de tu libre albedrío, tu dedicación y tus técnicas, podrías cultivarla. Mucho mejor que otras personas. Podrías evitar diferentes errores. Sabrás cuándo regarlas, cuándo nutrirlas y en qué estación necesitas hacer qué cosa. Y ese es su libre albedrío. Hola a todos, bienvenidos a Ask Julie Ryan, donde mezclamos espiritualidad y practicidad para una vida plena y alegre. Hoy tenemos a un invitado interesante en el programa. Letao Wang es un astrólogo profesional, especialista en tarot y numerología y consejero espiritual. Me interesa aprender cómo Letao usa estas metodologías ancestrales para asesorar a sus clientes y ayudarlos a navegar el viaje de su vida. Por favor, suscríbanse, dejen un comentario y compartan este episodio con familia y amigos. Ahora, hablemos con Letao. Letao, bienvenido, encantada de tenerte y gracias por estar despierto a mitad de la noche. Sé que estás en Hong Kong y son las 2 de la mañana allá. Así que Dios te bendiga por acompañarnos a esta hora tan temprana. Muchas gracias por invitarme. Es increíble estar aquí. Claro que sí. Antes de grabar le dije, qué bueno que eres hombre. Las chicas debemos arreglarnos y maquillarnos para la cámara. Tú, obviamente, eres guapo natural, sin necesidad de tanto esfuerzo. Gracias. Estás en forma. ¿Qué es la consejería espiritual? Es básicamente una combinación. Mis cosas favoritas. Primero, mi propio viaje espiritual. Sobre descubrir el lado místico del mundo, sobre nuestra gente. Y la otra cosa es la consejería, a la que dediqué mucho tiempo estudiando y aprendiendo y tratando de dominar. Usualmente la gente hace una de las dos, pero yo quiero juntarlas para poder, sí, hacer algo a lo que me siento llamado. ¿Eras terapeuta antes de añadir el componente espiritual? De hecho, es al revés. Oh, ok. Sí, empecé mi carrera espiritual. 4 años después de iniciar mi negocio, me di cuenta de que lo valioso de mis sesiones de lectura es su gran valor terapéutico. La consejería y el apoyo que ofrezco es lo que a mis clientes les encantaba, en lugar de solo decirles sobre su futuro. Así que decidí regresar a la universidad para hacer mi segundo programa de maestría en consejería. Luego obtuve mi certificación en consejería. Así que es algo interesante porque usualmente la gente diría, ya sabes, eres consejero primero y estudiaste, ya sabes, las cosas esotéricas, pero para mí es al revés. Me parece fascinante que el espíritu te guiara a obtener esos títulos avanzados en consejería. Obviamente, fuiste guiado, pues no es tarea fácil y requiere mucho esfuerzo, tiempo, energía y gastos de tu parte. Qué fascinante que el espíritu dijera, ve y conviértete en un consejero certificado con la educación y todo. Sí, creo que ya sabes, por supuesto, ya sabes, la gente que trabaja en en esta industria, ya seas consejero, psicólogo o, sí, ya sabes, ocupaciones similares. Para ser honesto, creo que usualmente tenemos un don natural para esto, ¿verdad? Y sabemos de qué se trata aportar el valor terapéutico a una sesión, pero al final del día está el fundamento académico o científico ahí. Así que para mí es algo interesante porque cuando estaba cursando mi maestría, me di cuenta de que mucho de lo que aprendíamos, por ejemplo, en TCC, terapia cognitivo-conductual, ya las hacía. Así que no eran tan ajenas para mí. Me di cuenta de que ahora lo aprendía de una manera más teórica. Pero muchas de las cosas que nuestros profesores enseñaban, yo pensaba, ok, yo hacía eso en mi sesión
Oh, sí, yo hacía eso en mi sesión. Es algo interesante. Aportarle más teoría y entendimiento a eso. Eso te da credibilidad con esa sopa de letras al final de tu nombre, ¿verdad? Todas esas letras que representan tus valiosos títulos. ¿Qué te llevó a la astrología, el tarot y la numerología? Am, pues eso fue. Wow, tenemos que remontarnos. Hasta cuando tenía 20 y pocos años, creo. Creo que a diferencia de mucha gente que trabaja, ya sabes, trabajando como lector o, ya sabes, tal vez sus maestros espirituales, usualmente tienen su despertar espiritual bastante temprano, ya sabes, cuando tenían como 9 o 10 años, ya sabes, dicen que, ya sabes, que sintieron algo. Pero para mí fue muy tarde. Yo no sabía nada sobre astrología. No hasta los 23 años, de hecho, porque crecí en una familia china muy tradicional. Um, y toda mi educación fue sobre las cosas no tradicionales que se supone que un niño chino debe hacer para darle gloria a la familia. ¿Cómo qué? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Bueno, pues mira, algunas de esas cosas, por ejemplo, tradicionalmente hablando, se supone que debes elegir una de 3 ocupaciones, lo que significa que eres un buen hijo y le estás dando prestigio a la familia y tus padres estarán orgullosos de ti. Y esas 3 ocupaciones son, o eres doctor, o eres abogado, o al menos necesitas trabajar para un banco de inversión muy famoso. Sin presión. Oh, sí, para que, ya sabes, uses un traje bonito todos los días. Una bonita corbata y ganes salarios de 6 cifras, ¿verdad? Tus padres dirían con orgullo, nuestro hijo trabaja para, no sé. Cuando yo estaba en la escuela, el más famoso era Merrill Lynch. Ahora son parte de Bank of America, por supuesto, ¿verdad? Y entonces eso era lo que se llamaba, wow, ya sabes, lo logró, ese tipo de cosas. Y así que mi educación, ya sabes, mis padres de hecho gastaron mucho dinero en mi educación, de hecho. Así que entiendo que la mayoría de los chicos en Estados Unidos tienen deudas después de graduarse, tienen muchas deudas y podrían tardar 30 años en pagar su préstamo estudiantil. Pero en mi caso, no tenía ninguna deuda porque mis padres pagaron todo eso, porque así de mucho querían que yo fuera alguien importante, prestigioso, digámoslo así, porque soy el único hijo de la familia. Hasta los 20, porque hacía mi primera maestría en Sydney, Australia, y en ese momento yo de verdad quería trabajar. Mi meta en ese momento, por supuesto, era un sueño. Quería trabajar para las Naciones Unidas como intérprete simultáneo. Así que no sé si alguna vez has visto la película La intérprete de Nicole Kidman. Es una película vieja. No me parece. Deberíamos verla. ¿Es buena? A mí me gustó mucho porque está muy relacionada con lo que quería hacer en ese momento. Básicamente lo que harías es, en el gran salón, tendrías a todos los políticos y líderes mundiales sentados en medio discutiendo cosas y todos tienen un audífono y un micrófono y entonces lo que sea que estén diciendo como intérprete estarás escuchándolos en la cabina básicamente y estás interpretando al mismo tiempo. A eso se le llama interpretación simultánea. Y de verdad quería hacer eso. Así que estaba haciendo mi primer programa de maestría en interpretación. Pero mientras más me adentraba en eso, menos me interesaba. Aunque ya sabes, toda mi educación superior fue sobre traducción e interpretación. Fíjate que era un día medio raro, andaba por la calle con un amigo y nos encontramos con esta tienda muy rara en Newtown, Sydney. Entramos y había un tipo sentado en su tienda y dijo, ¿quieres una lectura? Yo ni siquiera sabía qué era una lectura. Y yo estaba súper quebrado como estudiante, ¿sabes? Y le dije, tengo $20. Eso es todo. Si puedes hacer una lectura, lo intentaría, ¿verdad? Me hizo una lectura, ¿verdad? En resumen, él realmente me abrió la puerta. Me dejó entrar a este
mundo nuevo donde hay más de lo que conozco. Eventualmente se convirtió en mi primer maestro de astrología. Ese fue el verdadero comienzo de mi viaje personal y lentamente me interesé más en la astrología y estudié mucho, más ya sea con él, con otros maestros y también por mi cuenta, pero nunca tuve el valor de ver esto como carrera, porque de nuevo tenía las expectativas de mis padres sobre lo que necesitaba lograr. Trabajé para un banco grande. Um, uh, por unos 4 o 5 años. Y después de graduarme de la primera escuela de posgrado en Sydney, a los 29 años, lo que coincidió con mi primer retorno de Saturno. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que no puedo vivir mi vida así, pretendiendo ser un banquero. Necesitaba un cambio en mi vida. Así empecé esto como mi carrera. Muy bien, hay mucho que desmenuzar. Tengo varias preguntas para ti. Primero que nada, ¿creciste en Hong Kong? No, de hecho no. Para ser más preciso, crecí en China continental. Ok. Y supongo que otros occidentales creemos que mucho de este rollo se originó en Asia y que es como parte de todo, como todo el rollo del Feng Shui y, ya sabes, el rollo de la astrología. Y aunque la astrología se ha usado en todo el mundo por mucho tiempo, pero todo el rollo de la energía y los ancestros y los espíritus y todo ese jazz es muy asiático. Para mí, Asia y la India también tienen mucho de eso. En mi mente es anterior a la civilización occidental. No sé si eso es cierto, pero sé que el Feng Shui, por ejemplo, tiene miles de años y se practica mucho en Asia, así que eso es número 1. Tu inglés es increíble. Pues sí. ¿Lo aprendiste en la escuela en China? ¿Lo aprendiste en Australia? Bueno, de hecho estudié inglés en Japón. Eso es realmente... Claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Muy bien. Y ese es otro tema. La otra cosa que me parece interesante es que dices que querías ser intérprete. Y yo conozco a alguien que fue intérprete de ruso. Y cuando el presidente Reagan estaba en la Casa Blanca, ella era la intérprete de Nancy Reagan en ruso. Sí, vivió en D.C. e hizo todo eso. Ya está retirada. Pero, ¿no querías ser intérprete? Sí. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás interpretando todo este rollo? Astrología, tarot, numerología. Interpretas la información del espíritu usando esas metodologías y ayudando a la gente. Haces exactamente lo que te guiaban a hacer, solo que ahora es una versión diferente. Estás en el rollo esotérico haciéndolo en lugar de en la ONU. Y en la ONU también hay mucho de ese rollo. Mira todas esas negociaciones y cosas. La gente no es consciente de ello, ¿verdad? Sí, absolutamente, sí. Eso me parece fascinante. Soy una mujer de negocios e inventora con un título en comunicación y pienso, ¿qué diablos? El título de comunicación no me sirvió para nada. Aunque, ¿qué es lo que hago? Me comunico con el espíritu. Me estoy comunicando con gente de todo el mundo. No recuerdo nada de lo que aprendí. Eso fue hace 1,000,000 de años y yo solo quería graduarme. Gracias. Sáquenme de aquí, lista para trabajar, pero sabía que necesitaba el título. Así que tú y yo estamos usando lo que queríamos hacer y para lo que nos preparamos, solo que de una manera quizá poco convencional. Y creo que es muy divertido explorar cómo el espíritu nos guía en direcciones que ni siquiera habíamos imaginado. Y ya sabes, cuando seguimos donde nos guían, todo se puede revelar. Sí, sí. ¿Por qué combinas tarot, astrología y numerología para ayudar a tus clientes? Y por favor, para quienes nos ven y escuchan que no están familiarizados con estas cosas, han oído las palabras pero no saben qué es. Explica qué son esos 3 métodos y cómo los combinas. ¿Por qué los combinas?
Bueno, creo que la base es realmente la astrología, porque en primer lugar es a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo estudiando y aprendiendo. Mi primer maestro también era astrólogo. Astrología, básicamente. Este estudio trata de, a través de observar la posición de los planetas en el cielo. Y vemos eso como un reflejo de la Tierra, básicamente. Entonces, el fundamento de la astrología se llama como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y entonces, cuando el cliente hace preguntas sobre ciertas cosas, observamos dónde se encuentran las estrellas y el planeta en el cielo, y a través de entender la relación, las relaciones entre diferentes planetas. Y de ahí sacamos respuestas para responder la pregunta del cliente a veces. Looking en las posiciones de las estrellas y los planetas. Actualmente, cuando hacen la pregunta o las ves desde cuando nacieron o ambas. Ambas, sí. O sea, dependiendo de lo que pregunten, ¿verdad? Si preguntan algo sobre su propia psicología y la forma en que piensan y sienten, tiene mucho que ver con su carta natal. En astrología a esto le llamamos carta natal. Así que el cielo, ¿verdad? Si tomas una instantánea del cielo cuando nacieron, y esa es su vida, básicamente. Pero si un cliente pregunta algo, digamos, tengo una entrevista la próxima semana, ¿conseguiré el trabajo? Y miras la ubicación planetaria en ese momento en que hicieron esa pregunta. Y eso se llama astrología horaria. Es un campo diferente en la astrología occidental. Uno de mis maestros era de astrología horaria, Anthony Lewis. De hecho, publicó un libro que, si no me equivoco, se llama Simple algo. Sí, astrología horaria simple y rápida. ¿Cómo se deletrea horaria? Horaria. Okay. Nunca había oído de ella. ¿Es occidental versus oriental? Occidental. Ok, sí. Es algo sumamente fascinante, la verdad. Entonces, en estudios esotéricos tenemos algo similar que en chino llamamos así, pero es básicamente lo mismo que la astrología horaria. Así que hacemos cosas similares. Observamos la posición de las estrellas, del planeta, en el momento en que el cliente hace la pregunta, y luego usualmente nos dará una idea de si la respuesta es un sí o un no, o a veces podrá darnos el momento exacto de esa pregunta. Así que es bastante interesante. Pero también es un estudio muy complicado, ¿verdad? Porque el cliente puede preguntar cualquier cosa. Perdí mi llave. ¿Dónde está mi llave? No la encuentro por ningún lado. Ok, veamos al cliente y decidamos dónde está la llave. Ya sabes, cosas así. La alineación de los planetas te da la respuesta. Absolutamente, sí. Wow, nunca lo había oído. De hecho, objetos perdidos es una pregunta común que la gente hace para la astrología horaria. Pero para no hacer el cuento largo, volviendo a la pregunta que hiciste antes, la astrología fue la base para mí, al principio, y poco a poco empecé el tarot, porque en realidad el tarot o la mitología, todo este tipo de cosas están asociadas con la astrología. No sé cuánto has estudiado el tarot o jugado con las cartas. Para nada. Explícales a los como yo. Sé lo que son las cartas del tarot, pero nunca las he usado. Ah, ya veo. Ok. Cada carta está asociada con un planeta o signo de constelación en el cielo. Y para las personas que realmente tienen una base muy sólida en astrología, es muy fácil para ellos entender el tarot. Entienden los arquetipos de cada carta, básicamente, y tanto el tarot como la astrología tratan sobre arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es como un cierto, puedes verlo como un modelo de cierta energía. Como ejemplo, digamos que vemos la carta de la emperatriz, esta carta en Carolina. Y cuando vemos esta carta, la emperatriz, y específicamente en una lectura con un cliente, no estamos diciendo realmente que son una emperatriz, sino que la emperatriz representa este arquetipo específico, que es una madre, que es nutricia, que es amorosa, que simboliza la abundancia. Y lo que
usamos para responder la pregunta de un cliente. Por ejemplo, si preguntan sobre un tema de salud, entonces la emperatriz habla de la prosperidad de tu cuerpo, habla del confort, la comodidad de la alimentación que tienes si estás comiendo bien. Porque puedes imaginar que la energía de una madre es que quiere alimentarte, quiere asegurarse de que no tengas frío, right? Que comas bien, que duermas bien y cosas así. A esto lo llamo arquetipo. Y así. Así que el tarot, las 78 cartas, son los 78 arquetipos que estamos aprendiendo. Me río con lo de la emperatriz porque a menudo siempre son mujeres. Nunca oigo esto de hombres. Siempre dicen, ok, cuéntame sobre mis vidas pasadas. Fui como una princesa europea o... Fui un emperador o fui una duquesa o una condesa o algo por el estilo. Es muy gracioso. Les digo, bueno, veremos si usaste tiaras en alguna de tus vidas pasadas, lo cual es divertidísimo. Oigo eso mucho, créelo o no. Me río para mis adentros cuando tú, por supuesto, eliges la carta de la emperatriz como ejemplo. Sí, claro, adelante. Sí, entonces se trata de eso, ¿verdad? Y la numerología es un poco diferente, aunque también conectamos la numerología con la astrología. Entonces, yo diría que la astrología es realmente la base ahí. Es como la raíz del árbol, ¿verdad? Haces crecer el árbol y ves diferentes ramas, ¿verdad? Así que está la numerología, está el tarot, está la mitología, ya sabes, todo lo demás que sale de eso. Pero para mí la astrología es realmente la base. Y sé que hay diferentes tipos de astrología, tarot y numerología. ¿Cómo elegiste cuáles o fue que simplemente te guiaste por quién fuera el maestro y eso fue lo que aprendiste? ¿Cómo disciernes? Bueno, esta es la que realmente funciona mejor para mí y es una más eficiente o efectiva o más comprobable que otra. La astrología es más estándar. La astrología occidental es el sistema tropical occidental. Hay otros sistemas, pero usualmente al estudiar astrología se estudia el sistema básico. Así que eso es bastante universal. De hecho, creo, a menos que estés haciendo Védica. La Védica es la India, ¿verdad? O estés estudiando la China. Entonces, eso ya es harina de otro costal, la verdad. La astrología occidental es bastante estándar en ese sentido. Y luego los sistemas de casas. Esto puede variar, ¿verdad? Dependiendo de quién sea tu maestro. Algunas personas usarán el sistema de casas de signo completo y algunas personas usan diferentes sistemas de casas, pero eso no importa realmente, de hecho, porque es como un 80% similar. El tarot es diferente porque tienes toda la razón en que hay cientos de tipos de cartas de tarot disponibles por ahí, pero la baraja de tarot original se llama Rider-Waite y usualmente como estudiante de tarot estudiarás con esa baraja, con el sistema Rider-Waite y el arte, todo, porque esa es realmente la raíz. Y aprenderás mucho del simbolismo, de hecho, de esa baraja. Y cuando eres más competente con los 78 arquetipos, puedes probar otras cosas. En estos días, incluso ahora, ¿verdad? Artistas crean sus propias barajas de tarot, pero la baraja de tarot debe seguir el mismo sistema. Hay 78 cartas en la baraja. Tenemos 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. El arte puede ser muy diferente, muy flexible. Algunas de ellas son como pintura al óleo, algunas de ellas son lápiz de color, cosas así, pero el sistema fundamental debe ser el mismo. Si no son 78 cartas, simplemente no puedes llamarlo tarot. Ok, tengo un par de preguntas sobre eso, luego pasemos a la numerología. Mi primera pregunta es, ¿dónde se originó y cómo sabes que es realmente válido? O sea, podrías tener 78 cartas con todo tipo de cosas diferentes en ellas. ¿Cómo sabes que esa es una baraja de tarot real? Número 1. Número 2. Hay una técnica que te enseñan cuando aprendes el tarot de si haces que el cliente baraje las cartas o las barajas tú, porque ya sabes, ¿cómo sabes que no estás sacando las mismas cartas que la persona anterior? Ok, voy a ser de escéptica aquí.
¿Cómo sé que no estás poniendo las mismas cartas que pusiste con la persona que estuvo antes que yo o que haces eso con todo el mundo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, depende del lector. Diferentes personas tienen y su propia práctica con lo que se sientan cómodos. Yo, por ejemplo, nunca saco las cartas de la baraja, pero los clientes lo harían. Las abres en abanico, las barajas y las abres o el cliente mismo las baraja. Yo barajo las cartas y después de barajar las abro en abanico y le digo a los clientes, necesitas sacar 3 cartas, 5 cartas, 10 cartas de lo que sea que tengas frente a ti. Así que respira profundo, piensa en las preguntas que quieres hacer. Cuando estés listo, podemos empezar. Oye, ¿y cómo le harías con un cliente que está conectado por Zoom? Entonces, en ese caso, no usaría tarot. Usaría diferentes tipos de cartas. Sí, el tarot, 78 cartas, es difícil para los clientes verlas todas por cámara, ¿verdad? Y luego elegir cartas. Así que usualmente en una sesión de Zoom tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Okay. Volveremos al tarot en un minuto. Cuéntame, y a todos los que escuchan, cuéntanos sobre la numerología. La numerología es interesante. Trata del significado espiritual que cada número conlleva. Consigo. Así que básicamente estudias los números del 1 al 9 y esos son los números básicos en numerología. Y también están los números maestros, 11, 22 y 33. Algunas personas argumentan que hay más, dirán 44 o 55. Pero si estudias, lees la mayoría de los libros de numerología existentes escritos por credible autores. Estamos hablando de los 9 números de un solo dígito y los 3 números maestros. Y creemos que los números conllevan cada número conlleva un significado espiritual muy específico, con sabiduría. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, digamos, el número 1, el 1 habla de, bueno, primero que nada, el número 1 es el comienzo de la secuencia numérica. Y entonces el número 1 naturalmente conlleva un sentimiento de iniciación. Estás comenzando algo está apenas brotando y está listo para crecer. Y el número 1 también se trata de independencia, cuando piensas en el número, porque el número 1 no tiene nada que ver con depender de otras personas. El número 1 se trata de valentía, el número 1, y también tiene que ver con el signo zodiacal de Aries, porque Aries es el primer signo en la rueda zodiacal. Entonces hay muchas palabras clave relacionadas con el número 1. Entonces la gente que digamos que nació con el número de camino de vida número 1, sus caminos de vida necesitan que sean emprendedores, necesitan que sean independientes, necesitan que sean audaces y necesitan que logren cosas a través de entender a fondo sus propios talentos y su propio propósito. Y entonces, ¿cómo accedes a los números que usas en una consulta? O sea, ¿acaso giras una rueda como una ruleta? Lanzas un par de dados, ya sabes, y usas el número que caiga en los dados. Hay tantas formas diferentes. Sí, los números están en todas partes en la lectura. No es solo lanzar un dado, ¿verdad? Y ver el número. Su fecha de nacimiento te dirá mucho de sus números. Así calculas el camino de vida y su propósito. Luego, en la lectura, al poner las cartas, de nuevo, es por eso que digo que todo está relacionado. Cuando ves su astrología, estás viendo el planeta, dónde están ubicados los planetas en su carta astral. Y la rueda astrológica se divide en 12 casas. Eso también te da una fuerte información numérica. También al mismo tiempo, cuando haces tarot con los clientes, cada carta también lleva un número. No sabía eso. Bueno, en las 12 casas también son 12 signos del zodiaco, ¿verdad? Así es, exactamente. Como los 12 meses. Absolutamente, los números están en todas partes. A veces los clientes incluso sacan esta información ellos mismos. Te dirán, de verdad siento que mi vida tiene mucho que ver, por ejemplo, con el número 4. Y les preguntas, ¿por qué lo dices? Te dirán, nací, por ejemplo, en 1994, el 4 de abril, la casa donde pasé mi infancia. Con mis padres, su dirección era el número 44.
¿ok? En la calle que fuera. Claro, así que de alguna manera sentirán que en su vida cierto número siempre lo sigue, ¿no? Y entonces tú. Luego te preguntarán, ¿por qué crees que sea? ¿Por qué siempre estoy asociado con el número 4? Usarás el conocimiento profundo de la numerología y luego podrás aplicarlo. Lo combinas con la lectura y verás todo eso. La razón por la que esto tiene sentido para ellos, etcétera, etcétera. Si alguna vez tienes clientes donde no, sus números, su carta astral y todo ese rollo, quiero hablar de la carta astral en un minuto, pero y todo eso, y estás juntando todo y piensas, ay, lo siento, pero estás bien jodido. Ya sabes, tu cumpleaños, tu astrología, tu numerología, como si estuvieras destinado a la ruina. ¿Alguna vez te pasa eso? ¿O todo el mundo tiene cualidades redentoras en sus números y sus cartas y todo ese rollo? La verdad es que no creo en eso, para serte honesto. Cuando ves una carta, sabes que algunas personas probablemente tuvieron una infancia muy difícil. Puedes ver que posiblemente han tenido relaciones difíciles con sus padres. Posiblemente hubo muchos desafíos emocionales en los que tendrán que trabajar, que tendrán que superar. Y eso sí, eso lo ves. Pero eso significa, ¿sabes?, que están condenados. Realmente no lo creo. Creo que cada alma vino a esta vida a superar ciertas cosas. Algunas personas podrían tener más y desafíos. Otras tienen menos. Es cierto que algunas personas, ya sabes, tienen una vida más fácil y no negamos eso, pero todos tenemos nuestras lecciones que aprender. Y en la sesión, cuando vemos su carta natal en astrología, específicamente, digamos, los desafíos emocionales, vemos la posición de su luna. Estamos estudiando. La luna es un planeta muy complejo en astrología. Al estudiarla, vemos su infancia, vemos a sus padres, aún las relaciones parentales, vemos sus reacciones emocionales y en sus relaciones con amigos, cosas así. Y eso nos da mucha información sobre cómo ayudarlos en su sanación. Claro, bueno, yo también creo que es así. Y cuando me comunico con los espíritus, y he oído esto 1,000,000 de veces, es que todos elegimos a nuestros padres. Elegimos cuándo, dónde y de quién nacemos para que nuestras vidas tengan una trayectoria que nos permita explorar y experimentar lo que nuestro espíritu quiera en esta vuelta. Además, lo que escucho a menudo de los espíritus incontables veces, ya perdí la cuenta, es que en el mundo espiritual no hay bien ni mal, es solo una experiencia. Y es casi como si nuestra porra en el cielo estuviera diciendo, uy, qué bien, ¿cómo van a crear a partir de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué de bueno saldrá de esto? Siempre nos beneficia de alguna manera. Y saber lo que no queremos nos ayuda a crear lo que sí. Quiero explorar eso un poco más adelante. Hablemos de la carta natal. ¿Qué necesitas saber para una carta natal? O sea, desde el punto de vista de la carta natal, obviamente su fecha de nacimiento. ¿Qué más necesitas? Su hora y lugar de nacimiento. Sí, ok. Cuando yo nací, a finales de los 50, nací en el 59. A algún genio en Ohio, porque nací en Columbus, Ohio, se le ocurrió que no necesitábamos la hora de nacimiento. En las actas de nacimiento, mi madre ya no estaba, ya había fallecido. Así que le pregunté a mi papá, que aún vivía, oye papá, ¿tienes idea de a qué hora nací? Porque quería que me hicieran mi carta. Me dijo, no tengo ni la menor idea. Estaba en la sala de espera con ustedes 4, ya sabes, luces fluorescentes, no podría decirte. Y entonces mi astróloga me dijo, ok, quiero que... Le dije, bueno, pues voy a invocar al espíritu de mi mamá y le pregunto. Y eso hice y me dio 1 hora. Ella me dijo 1 hora y me dijo, te voy a mandar una serie de preguntas. Y dime si estos eventos o algo parecido a estos eventos
sucedieron en estos años, alrededor de esta hora. A todos le atinó. Le dio al clavo con todos. Y me dijo, creo, ni me acuerdo bien, serían como las 6:31 de la tarde. And mi amiga Mary me dio pum, 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 y me sorprendió. Pensé, recibo información del mundo espiritual. Y desde entonces, hace mucho tiempo, pusieron la hora de nacimiento ahí, pero pensé que era un componente interesante en el que nunca había pensado porque nunca me habían hecho una lectura. Pero, ya sabes, ¿cómo puedo hablar con los muertos? Fue fácil. Solo llamé a mi mamá y le dije, oye, ¿a qué hora nací? ¿Por qué es tan importante esa información? ¿Por qué es esencial tenerla cuando estás haciendo una lectura de astrología? Bueno, la hora de nacimiento realmente decide tu ascendente y es un punto muy importante. En una carta natal astrológica, a eso le llamamos tu signo ascendente. Y básicamente eso también decide cómo las 12 casas están ubicadas básicamente en tu carta. Así que la hora es realmente crítica. Esta decide dónde está la primera casa, la segunda casa, la tercera casa, y todas esas 12 casas representan diferentes áreas de tu vida. Y sin la hora exacta de nacimiento, básicamente no podemos ver el sistema de casas. Solo podemos ver los signos en que está cada planeta. Y para ser honesto, también es difícil decidir dónde está la luna porque la luna se mueve muy rápido. Entonces, cada 2 días y medio, la luna cambia de signo. Digamos que si tu luna está alrededor de 15 grados en cada signo del zodiaco, porque cada signo cubre 30 grados del cielo, digamos que tu luna está alrededor de 15 grados. De Virgo, por ejemplo, la hora no sería muy crítica porque nazcas en la madrugada o tarde, la luna no saldrá del signo. Podría estar desde 5 grados en Virgo o hasta 25 grados en Virgo, pero si el día que naciste la luna estaba alrededor de 28, 29 grados en Virgo, eso es diferente, porque si naciste tarde, la luna podría salirse de ese signo, podría haber avanzado a Libra en lugar de quedarse en Virgo. Esa es la razón por la que la hora es importante para que podamos ver la posición de la luna y el ascendente. Y esa es información crítica, la verdad, al levantar una carta. ¿Buscas en qué grado estaba la luna cuando alguien nació? Si nacieron hace 100 años, o sea, esa información está disponible. ¿Los astrónomos recopilan eso? ¿Cómo lo sabes? Sí, entonces, ¿cómo accedes a esa información? Sí, hay un sitio web muy útil. Se me olvidó la URL exacta, pero tienen la información de muchos famosos. No gente de hace cientos de años, definitivamente. Eso no lo sabríamos. Pero gente famosa de la actualidad. Digamos, por ejemplo, para que te des una idea. Voy a dar un nombre al azar. Sí, como Obama. Su hora de nacimiento está en línea. Puedes acceder a la de Obama. La hora de nacimiento de Barack Obama la encuentras fácilmente en línea. Esa información es pública. Es fácil levantarle una carta a Obama. Su cumpleaños está en línea. Luego ves sus planetas y la distribución de sus casas y dices, tiene sentido por qué está haciendo lo que hace ahora. Sí, pero ¿cómo sabes dónde estaban los planetas y la luna en su cumpleaños? ¿Están en el mismo lugar a la misma hora cada año? Oh, no. El Sol sí. Los otros planetas no. Hay softwares porque el movimiento de los planetas, hay reglas. Por ejemplo, la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Qué tan rápido? No, digamos de 28 a 29 días. Sí, 28 punto. Algo. Basándote en la astronomía, sabrás dónde están los planetas en el cielo, puedes verlos por telescopio. Y a través de los cálculos matemáticos, sabrás dónde está. Así que en la antigüedad no teníamos softwares, así que los astrólogos realmente tenían que ser buenos en matemáticas porque tenías que calcular dónde están los planetas en el cielo, dónde está Venus, dónde está Mercurio en el cielo basándote en la órbita y su velocidad. Hoy tenemos tecnología. Ya no tienes que hacer el cálculo, solo usa un software
y el sistema lo calculará por ti. Sí, también debe ser psíquico. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo le hacían los antiguos astrólogos? Reyes, papas, emperadores, todos tenían astrólogos y les aconsejaban sobre todo tipo de cosas sobre sus reinos. Y este es un buen día para ir a la batalla. Este no es un buen momento para invadir Francia si vienes de Escocia o de donde sea. Y ese tipo de cosas. Y siempre pienso en el mago Merlín, Sí, al 100%. Sí, en la corte del rey Arturo, ¿no? sí, sí. Y creo que, él no estaba usando ningún software para obtener esta información. Pero he leído sobre los antiguos astrólogos y lo precisos que eran, por lo que todos los gobernantes los tenían, incluso en tiempos de Jesús y mucho antes de eso, los faraones y todos ellos tenían astrólogos. Y eso me parece fascinante. Creo que es solo un mecanismo del espíritu para guiarnos. Todo viene del espíritu, todo viene de la fuente y es solo una metodología diferente que podemos usar para ayudarnos a guiarnos en nuestro camino. Sí, estoy de acuerdo. Incluso, por supuesto, reyes y reinas tenían sus propios consejeros astrológicos. Consejeros, así es, pero incluso en la antigüedad dependíamos del cielo para decidir cuándo plantar las semillas, cuándo hacer la siembra y cuándo podría desbordarse el río. Incluso mirar las estrellas y predecir el clima. Siempre ha estado con nosotros. Tengo una pregunta para ti sobre los signos. Soy Tauro de mayo, pero estoy muy cerca de finales de mayo. Entonces la gente dice, estás justo en la cúspide con Géminis. ¿Qué significa eso? Nunca lo he investigado, pero lo he escuchado. ¿Y qué significa eso? Tengo taurino. ¿Es una palabra? Taurino, sí. Taurino, sí. Bien. Es una palabra que se usa comúnmente. Pues no realmente, pero sé a qué te refieres. Ya. El llamado signo, tú eres Tauro, él es Aries, ella es Géminis. Exacto, creo que podemos abordar eso primero. Cuando decimos que eres Tauro, estamos diciendo, en el día y momento exacto en que naciste, ¿dónde estaba el sol? Cuando dices que eres Tauro, digamos a finales de Tauro, estamos diciendo que si estás cerca del final de Tauro, hablamos de 28 o 29 grados en Tauro, porque cada signo zodiacal cubre 30 grados del cielo. Así que básicamente estás diciendo justo antes de que el sol salga de Tauro, justo antes de que entre en Géminis. Digamos, la rebanada de la pizza. Digamos que si ves el cielo como una pizza, la cortas en 12 rebanadas. Y por donde el sol se está moviendo. Y realmente estamos hablando de la posición de la energía solar, el sol. Entonces, si naciste alrededor del 19 o 20 de mayo, ¿cierto? El sol está alrededor de 28 o 29 grados. O en Tauro, esa parte del cielo. Cuando naciste fue después. El 22 o 23 de mayo, entonces el sol dejará Tauro y entrará en la parte del cielo de Géminis. Eso es lo que significa. Ok. ¿Qué significa que soy Tauro y casi Géminis? ¿Qué me dice eso de mi personalidad? En realidad es una pregunta muy compleja porque realmente tenemos que ver la carta completa. Hay millones de personas, miles de millones de personas que son Tauro. Pero no puedes solo ver el signo solar y decir, ok, eres así. Hay muchas razones diferentes detrás de eso. Primero, el llamado nacer en la cúspide. Mucha gente malinterpreta esto como que soy ambos. Soy Tauro y Géminis. Como astrólogo, realmente no lo consideramos así. Lo vemos así. O eres Tauro o Géminis. Porque el sol no puede estar en las dos áreas al mismo tiempo. O todavía te encuentras en el área de Tauro. No importa si estás a 29.9 grados, sigues siendo Tauro. Luego el sol se moverá a Géminis y eso podría ser 0 grados. 1 minuto. Eso es Géminis. Me resolviste un misterio de toda la vida, Shirzam. Entonces, lo que también estás diciendo es
Que cuando leo mi horóscopo en el periódico o al final de una revista, sí, no le ponga mucho empeño a seguir lo que dicen. Mm, sí y no. La razón es que la mayoría lee el horóscopo basándose en su signo solar. Digamos, por ejemplo, para ti, tu signo solar es Tauro. Naturalmente, buscarás la sección de Tauro, ¿no? En una revista. Pero también tienes planetas en otros signos. Tu signo solar en Tauro, quizá tu signo lunar está en Acuario. ¿Y dónde está tu Venus? Tu Venus podría estar en Géminis. ¿Dónde está tu Mercurio? Tu Mercurio podría estar en el signo de Piscis. Tienes que ver su carta completa. Sabrás, digamos que si alguien nació con la mayoría de sus planetas en Tauro, definitivamente deberían ir a la sección de Tauro, porque muchas cosas estarían relacionadas con la energía de Tauro en su vida. Pero para alguien con una carta muy dispersa, digamos que los planetas están por todas partes. A esas personas les recomendaría que vieran 3 signos. Necesitan leer su signo solar, necesitan leer su signo lunar y también necesitan leer su signo ascendente, o lo que llamamos el signo ascendente. Así que dentro de una predicción astrológica en una revista, digamos que al menos necesitas ver 3 signos para entender un poco más por lo que estás pasando. Bueno, por eso necesitamos gente como tú. Esto me supera. Es demasiado trabajo para mí. Yo soy quiero leer qué le va a pasar a Tauro en junio. Y ya está. Quiero que sea de 2 minutos o menos. Boom. Por eso la gente necesita astrólogos, ¿no? Digo, es exactamente. Como dices, cambiemos un poco de tema. Gracias por el tutorial de todo esto, porque creo que la mayoría conocemos estos términos, pero no sabemos qué diablos significan realmente. O sea, sabemos que el tarot son como cartas, pero no conocemos la ciencia y los matices que lo rodea. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo. Desde el principio de los tiempos, la gente ha estado leyendo las hojas de té y leyendo hojas de palma y las palmas de las manos y las estrellas. Y entiendo por qué estos eclipses de verdad molestaban y asustaban a las civilizaciones antiguas, porque no tenían un marco de referencia para ello. Creían que los dioses estaban enojados. Y tú ves eso y dices, Tauro está en la casa 19, etcétera, y sabes lo que significa. La gente teme lo que no entiende. Por eso te necesitamos. Describes astrología y lectura de cartas como faros que nos guían en nuestros viajes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo los usas como faros? Bueno, yo lo veo así. Bueno, básicamente creo que todas estas artes esotéricas, ¿no? Astrología, tarot, numerología, son fuente de sabiduría. Creo que al ver esos simbolismos a través de miles de años de experiencia humana, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de entendernos a nosotros mismos. Y de eso se trata todo esto. Y solo al entenderse a uno mismo, entiendes a otras personas, entiendes el mundo que nos rodea. Así es. Y entonces el llamado faro lo veo un poco como una guía, la luz que guía, o la sabiduría en la que nos basamos, para encontrar respuestas, ya sea sobre nosotros mismos o sobre la gente que nos rodea. Y durante una lectura astrológica. Y eso es precisamente lo que nosotros como profesionales buscamos sacar a la luz y trabajar con el cliente. Sí, bueno, es como diferentes métodos para llegar a la misma información. Como antes, teníamos los números en el mundo occidental, mientras que en China y gran parte de Asia usaban un ábaco. Aún así podían hacer la misma ecuación matemática, de una manera diferente, un formato diferente, pero todo diciendo lo mismo. Y vuelvo a lo mismo, es solo otro método que el espíritu nos ha proporcionado, además de la oración y las cosas esotéricas que yo hago. Y, sabes, todas las grandes civilizaciones, culturas y religiones del mundo tienen formas de comunicarse con el espíritu y de recibir guía del espíritu. Veo esto como solo otra forma de hacer que eso suceda. ¿En qué áreas te enfocas y cómo ayuda eso a tus clientes?
¿Durante una sesión de lectura o...? Yeah. Ok. Creo que es caso por caso, ¿no? Realmente depende mucho del propósito que tenga el cliente. Creo que una de las lecciones más grandes que he aprendido, especialmente, digamos, al principio de mi carrera, fue estar muy enfocado en el cliente en lugar de en el lector. Porque al final del día no es una clase. No se trata de lo que yo quiero enseñarles a los clientes, sino de por qué el cliente viene a mí. Y entonces el enfoque de la sesión, usualmente. Esta es una pregunta que definitivamente le haría a mi cliente al principio de la sesión. Les pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que buscas obtener o llevarte de esta sesión el día de hoy? Cuando termines la sesión, cuando te vayas, ¿qué te gustaría llevarte? Llevarte de esta sesión, ¿cierto? Algunos clientes dirán, solo tengo curiosidad, oí hablar de ti, mi amigo me recomendó y quería ver de qué se trata realmente, de qué va todo esto que ofreces. Para otros tienen cosas específicas de las que quieren hablar. Ellos, I have una caja de pañuelos porque los clientes lloran o hablan de sus dificultades y los desafíos emocionales que enfrentan sin tener con quién hablar, y es por esa razón que eligen venir con un consejero espiritual, porque lo que verdaderamente necesitan un hombro en el que llorar, pero están hartos de estar atrapados en ese estado emocional. No les gusta dónde están y tienen un deseo sincero de cambiar, de hacer cambios en sus vidas. Y entonces realmente depende de lo que el cliente esté buscando. Para los clientes que ven esto más como un entretenimiento, ¿no? Sabes, es mi cumpleaños, sabes, mi amigo me compró esta sesión. Sí, así que haz tu magia, ya sabes, entreténme. Claro, nos enfocaremos en una sesión, en cómo hacer esta sesión tan entretenida como sea posible para ti, pero para la mayoría de los clientes, especialmente en mi consultorio se llama el reino oculto. Así que se trata de terapia. Para los clientes, la mayoría lo que buscan es terapia. Usaremos la astrología y el tarot para conectar con su psicología y pasado y entender por qué están donde están ahora y cómo podemos tomar constructivas advice. Sabes, decisiones, no por ellos, sino más bien como exponerles las cosas y preguntarles, ¿tú qué piensas? Es un poco así, sí. Pues para algunos de esos clientes, sus vidas que no son óptimas son el catalizador para impulsarlos hacia adelante, para pensar fuera de la caja, para hablar con alguien como tú o alguien como yo. Hablo con gente todo el tiempo, especialmente sobre temas de salud, que han ido a muchos doctores y han tenido muchos diagnósticos diferentes y sugerencias de tratamiento y ninguno ha funcionado. Y entonces están literalmente hartos de sentirse tan mal. Y ese es el catalizador para que busquen otras opciones, especialmente en las culturas occidentales. Con este tipo de métodos, el trabajo que yo hago desde un punto de vista energético, el trabajo que tú haces, en algunos círculos todavía se ve como, ay, ¿en serio? ¿Vas a ir a pedirle consejo a, ya sabes, a alguien que te va a hacer tu carta astral, aunque está en todas las revistas y en todos los periódicos y se ha usado desde el principio de los tiempos? Lo mismo con la gente que hace trabajo energético. Me parece fascinante. Dices que puedes acceder a la sabiduría innata para amplificar el poder y autoconocimiento desde el corazón. ¿Puedes contarnos más al respecto y darnos uno o dos ejemplos claros de cómo lo viste materializarse con un cliente? Pues creo que esta parte tiene mucho que ver con mi formación como consejero, ¿no? O sea, cuando se trata de la consejería, se trata de, para mí, el 80% de la sesión, construir esa relación terapéutica con el cliente y crear este ambiente psicológico cómodo para que puedan compartir. No solo para compartir conmigo, sino, más importante, creo que es compartir con ellos mismos, porque muchos de los clientes, de hecho, enfrentan este reto de reconocer cómo se sienten o de poder realmente enfrentar que este es su problema o esta es la cosa que han estado negando toda su vida. Y entonces
Se trata más de crear este ambiente cómodo para ellos, para poder decirse a sí mismos que está bien que lo reconozca y que está bien que haya sido así y que no me gusta ser así. Creo que la astrología, el tarot, todo este tipo de cosas pueden darnos algo así como una estructura. A veces incluso se puede usar como un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, un doctor podría usar una máquina, ¿cierto? Una resonancia, lo que sea, para diagnosticar un cálculo renal. Pero en lo que hacemos, usamos astrología y para ese diagnóstico. Pero al entrar en la parte terapéutica, heart, whole, la sanación, mucho tiene que ver con el método que aprendemos en el posgrado. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la TCC. A veces se trata del mindfulness. Todo este tipo de técnicas diferentes que traemos a la sesión. Y así los clientes también entenderán que no estoy viendo a un adivino. De hecho, estoy en terapia ahora, pero de una manera diferente. Y aquí es donde encuentro el valor. En mi sesión, en que no estamos prediciendo tu futuro, estamos usando esas sabidurías antiguas para observar tu vida. Pero lo más importante es cómo podemos, cuán dispuesto a recorrer tu camino de sanación, y hablemos de eso con calma y definamos los planes de acción necesarios. O necesitamos más tiempo para que pases a la fase de reconocimiento y empecemos la sanación, sí, etc. Tuve una clienta esta mañana. Es interesante que hablemos de esto porque ella estaba enferma y le pasaban muchas cosas. Yo recibía información para ella muy diferente a lo que sus doctores le decían. Llevaba más de una década sufriendo estos síntomas. Siempre hay, en mi opinión, un componente emocional en toda condición de salud, presente antes de que el cuerpo manifieste la dolencia o enfermedad. Ella tenía una situación donde sus colegas se aprovechaban de ella. Ella pagaba todo y ellos no cumplían con sus responsabilidades. Y eso salió a la luz. Lo recibí directamente del espíritu. Le dije, recibo esta información como una descarga en mi cabeza. Las llamo descargas divinas. Sé que tú también las recibes cuando trabajas con tus clientes. Y le dije, bueno, me parece que quizá te sientes utilizada y que no te sientes respetada y todo eso. Se soltó a llorar. Me dijo, en mi corazón sé que esa es la causa raíz y no sé qué hacer. Le dije, por eso estos síntomas médicos se están manifestando y no se van, porque has elegido no hacer nada sobre esta situación, que es emocional. Y me parece que tú haces lo mismo con tus clientes, algunos de los cuales, supongo, vienen contigo y quizá han tenido algunos problemas médicos, así como financieros y personales, y todo eso. Y entonces puedes ayudarles a identificarlo. ¿Estoy entendiendo bien? 100%. Sí, y esto también tiene que ver con el sistema de chakras, ¿no? O entonces, ¿qué chakra está bloqueado? De hecho, en nuestra, esto fue antes, creo, al principio de nuestra plática, ¿no? Mencioné una cosa. Dije que la astrología se trata de como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Cualesquiera que sean los síntomas físicos del cliente, ¿sí? Esto se relaciona con lo que realmente pasa dentro de ellos, en sus sentimientos y mente. Todo está conectado. Lo que está pasando adentro se muestra como un síntoma afuera. Sí. Me encanta, es muy claro. Solo tengo un par de preguntas más. ¿Estamos destinados en nuestro camino? Si es así, ¿qué lo está? ¿Cómo entra en juego el libre albedrío? Pues sí y no, en realidad. Sí, no. Es una respuesta política, ¿sabes? Sí, lo sé perfectamente, sí. Pero es verdad, ¿no? O sea, I think... creo que el viaje del alma ya está ahí, para nosotros. Esta es la razón por la que vinimos a este mundo. Y en astrología solemos ver esto que se llama el nodo norte de la luna y también el nodo sur de la luna, que habla del camino que se supone que debemos recorrer desde nuestra vida pasada
y a través de esta vida y cómo caminamos hacia el futuro. Porque el nodo de la luna habla del destino y de las conexiones kármicas entre el pasado y el futuro. Y ese es un tema muy interesante en astrología. No entraremos en detalles sobre eso. Entonces ese es el destino. Eso es lo que ya está predestinado. Pero el llamado libre albedrío es un poco más como que la semilla ya está plantada. ¿Y cómo quieres que crezca tu árbol? Creo que si plantas una semilla de manzana en la tierra, no puedes cosechar plátanos de ahí, ¿verdad? Va a ser una manzana, pero a través de tu libre albedrío, tu dedicación y tus técnicas, podrías cultivarla mucho mejor que otras personas. Podrías evitar errores y sabrás cuándo regarlas, cuándo nutrirlas o cuándo podarlas y en qué estación necesitas hacer qué. Creo que ese es su libre albedrío. Gran respuesta. Mi experiencia ha sido que al llegar tenemos guiones de cosas que queremos explorar y experimentar. Son básicos. Por ejemplo, llegas y quieres ser maestro. En tus vidas pasadas. Quizá fuiste maestro en un montón de encarnaciones diferentes, de un montón de maneras diferentes, e incluso en esta vida eres maestro de un montón de maneras diferentes. Quizá eres maestro como padre, eres maestro en un salón de clases, eres maestro en un negocio, eres maestro en un lo que sea. Pero todo es ese guión básico. El libre albedrío nos permite explorar y experimentar cosas con ese guión en mente, manteniendo siempre en primer plano que en el mundo espiritual no hay bien ni mal, solo experiencia. Cada vez que experimentamos algo, nuestro espíritu expande nuestra alma. Uso alma y espíritu para lo mismo, se expande. Retomando lo que dijiste antes, al empezar esta conversación, dijiste que la vida de todos tiene valor. Exploran algo y cada uno, así lo veo yo, a ver si esto resuena contigo. Cada momento en la vida de una persona experimenta algo. Será una experiencia única. Será la única vez que esa persona experimente esa situación en su vida. Y sin embargo, esa experiencia beneficia a toda la humanidad, porque entra en la conciencia colectiva a la que podemos acceder. ¿Resuena contigo al 100%? Sí. Ok. Sí, genial. Última pregunta. ¿Por qué encarnamos? De nuevo, esto se remonta a lo que dije antes sobre el nodo de la luna, ¿no? Entonces, el concepto de eso es, básicamente, cuando hablamos de la vida anterior en astrología, hablamos de lo que ya hemos dominado en nuestra vida anterior y traemos ciertos talentos y habilidades a nuestra vida actual. Y el propósito de la reencarnación en esta vida es porque necesitamos aprender nuevas lecciones. Puede que ya se nos dieran muy naturales ciertas cosas. Por ejemplo, usemos un ejemplo que diste antes. No, quizá alguien fue maestro en su vida pasada. Quizá pasaron mucho tiempo con niños en la escuela primaria o elementary school en EIUU. Y en esta vida quizás se les da muy natural tratar con niños porque ya pasaron mucho tiempo hablando con niños en un ambiente de salón de clases. Pero por lo general, cuando vemos el nodo de la luna, decimos, ok, esto es lo que trajiste de tu vida anterior, pero en esta vida todavía puedes aprovechar esta habilidad, puedes usarla, wow, puedes recurrir a ella, pero tiene que haber nuevas lecciones que aprender. Si haces exactamente lo mismo que en tu vida anterior, un sentimiento común que tendrás, especialmente si lo haces por demasiados años, te das cuenta de que ¿puedo hacerlo? Sí, puedo. ¿Soy bueno haciéndolo? Sí, lo soy, pero siento que algo esencial falta. No me siento completamente pleno. Soy muy bueno haciéndolo. Puedo cerrar los ojos y hacerlo, pero quiero más. Y esto no me alimenta. Es un sentimiento muy común que se presenta, del que hablamos en las lecciones del nodo de la luna. Así que creo que la llamada reencarnación se trata de continuar desarrollando las cosas que nunca dominamos, pero a veces necesitamos la ayuda de nuestra vida anterior, el tesoro que ya hemos construido. Entonces, por ejemplo, usaré un ejemplo muy rápido.
Digamos que el nodo sur de alguien está en Leo y su nodo norte en Acuario, a 180 grados, opuestos el uno del otro. Leo se trata de la creatividad. Así que mucha gente que tiene el nodo sur en Leo en su vida anterior, los vemos como que quizá fueron artistas, quizá fueron cantantes, quizá tenían mucho talento en el ámbito artístico, ¿no? Entonces he notado que mucha gente que nace con una carta astral donde su sur está en Leo, son creativos por naturaleza, ¿sabes? Les gusta cantar, les gusta bailar, ¿sabes? Les gusta pintar, ¿sabes? Todo este tipo de cosas creativas. Pero como su nodo norte está en Acuario, la lección de su vida, su encarnación, no se trata de convertirse en artista, sino que pueden usar su talento artístico para alcanzar la energía de Acuario. Y el llamado propósito de Acuario es sobre el humanitarismo, es la caridad, es el grupo. Así que si puedo usar un ejemplo específico, digamos que si el cantante cantando en el centro del escenario es la energía de Leo, entonces Acuario es tu público, los miles de personas que están ahí viéndote y aplaudiéndote. Esa es la energía de Acuario. Entonces, por ejemplo, para la gente con nodo sur en Leo y nodo norte en Acuario, lo más grande que necesitan lograr en su vida no es quiero ser artista, sino más bien cómo contribuyo a los miles de personas que hay allá afuera usando mi talento artístico. Así es como usualmente, ¿sabes? Cuando estudiamos astrología, vemos estas correlaciones entre estas energías opuestas y cómo llevan de sur a norte, su propósito de vida. Y creo que esa es la razón por la que nosotros incarnate. Interesante. ¡Qué fascinante! Wow, he aprendido mucho de ti. Sé que todos los que van a escuchar esto y verlo van a aprender mucho también. Y a mí me parece fascinante en particular que estés combinando la psicología, la consejería psicológica con las metodologías antiguas de tarot y astrología. Y también la numerología que, cielos, ni siquiera sé cuándo se originó, pero ¿qué paquete tan interesante le estás ofreciendo a la gente? Con esta combinación de estas diferentes modalidades para ayudarles a realmente vivir vidas más alegres y con propósito. Así que te felicito, amigo. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo puede la gente saber más de ti? Y de tu trabajo. Pueden encontrarme en mi sitio web oficial www.thehattingkingdom.com, o creo que mucha gente usa Instagram hoy en día. Tengo una cuenta oficial de Instagram que es simplemente mi nombre, Latel Wang. Letaowang. Bien. Gracias por eso. Lo pondremos en las notas del programa. A todos, eso es todo por hoy. Nos vemos. Les mandamos mucho amor desde mi hogar, Alabama, y desde Hong Kong, donde está la Tao. Vuelve a la cama. Dulces sueños. Gracias por acompañarnos a medianoche. Más allá del deber, lo apreciamos mucho. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Para enriquecer tu viaje espiritual, haz clic en los videos de abajo. Recuerda suscribirte, comentar y compartir.